Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más ante ti, Señor, para pedirte, Padre amado, de que pongas a tus siervos, Señor. Danos tu mensaje y danos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que sea provechoso para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida ordinaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse un momento. Sí, voy a comenzar con un comentario, pero queremos darle gracias a Dios por muchas cosas. En primer lugar, porque este pasado 5 de julio, mi esposa y yo cumplimos 42 años de matrimonio. Y al día siguiente fue mi cumpleaños, pero eso no es importante. En tercer lugar, tuvimos la oportunidad de visitar a Guatemala. Podemos decir con mucho orgullo, somos chapines porque somos chileros cristianos. Yo sé que ellos se van a sentir muy bien por eso. En cuarto lugar, Dios nos dio la oportunidad de bendecir a alguien que hemos conocido a través de cartas y no decir emociono, pero es tanta pobreza. Ese niño no tenía ropa. Todavía no tienen puerta en su casa. Y hermanos, hay que bendecirlos. Hay dos Guatemala. Pudimos ver las dos. Mi corazón está en Zaragoza, Chimaltenango. De nuevo, pregúntale a sus hermanos guatemaltecos cuál es esa área. Y ahora sí vamos a comenzar con un comentario. 2 casos confirmados de peste en Nuevo México. 2 nuevos casos de peste humana han sido confirmados en el condado de Santa Fe, Nuevo México. De acuerdo al NIH, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la peste es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis. La bacteria se encuentra principalmente entre las ratas y en las moscas que se alimentan de ellas. Las personas y otros animales pueden adquirir la peste a través de mordeduras en estos animales. En el pasado, la peste destruyó civilizaciones enteras. En la actualidad, la peste es poco común gracias a las mejores condiciones de vida y a los antibióticos. Existen 3 tipos de peste. Peste bubónica, que causa inflamación de las amígdalas, los adenoides, el vaso y el timo. Los síntomas incluyen fiebre, dolores, escalofrío y sensibilidad en los ganglios linfáticos. Peste septicémica, en la que las bacterias se multiplican en la sangre, causa fiebre, escalofrío, shock y hemorragias debajo de la piel o en otros órganos. Peste neumónica, en la que las bacterias alcanzan los pulmones y causan neumonía. Las personas infectadas pueden contagiar este tipo de peste a otras personas. Esta es la más grave y puede ser usada como un agente bioterrorista. El diagnóstico se hace a través de pruebas de laboratorio. El tratamiento es un antibiótico fuerte, aunque puede ser mortal si el tratamiento no se da a tiempo. No existe una vacuna. Ahora consideren lo que yo llamo la parábola de 2 árboles. Yo estaba caminando por mi vecindario esta semana y me encontré con un árbol derribado. El tronco fue aserrado por la mitad y las ramas del árbol estaban en el suelo. Seguí caminando cuando me encontré con un árbol cuyas hojas se han tornado color marrón. No soy arbolista, pero incluso sé que las hojas en Virginia no se supone que pierdan su color en junio. Esto fue hace un par de semanas atrás, por eso es que mencioné junio. Un poco de investigación reveló que la más probable explicación es una condición causada por deficiencia de nutrientes, raíces dañadas, mal drenaje o daño de insectos. No tenemos castores en nuestro vecindario, así que podemos asumir que nuestros árboles están seguros. Pero lo que ataca a un árbol desde el interior puede ser tan mortal como lo que lo ataca desde el exterior. Vivimos en un mundo conflictivo. Continúan los ataques cibernéticos globales, ataques de helicóptero hace un par de semanas contra la Corte Suprema de Venezuela y la actividad de armas químicas en Siria.
La reunión del grupo de países G20 y otras cosas más lideran las noticias durante esta semana pasada. Pero como la plaga de las hojas, nuestras mayores amenazas ya están dentro de nuestra casa. Abraham Lincoln fue muy inflexible diciendo: si la destrucción es nuestra suerte, nosotros tenemos que ser su autor y consumador. Tenemos que vivir a través de todos los tiempos como una nación de hombres libres o morir por suicidio. Lincoln afirmó en 1838 que todos los ejércitos de Europa, Asia y África juntos, con todos los tesoros de la tierra, el nuestro exceptuado, en su caja militar, con un Napoleón Bonaparte como comandante, no podría por la fuerza tomar una copa de agua en el río Ohio o tomar una pizca de tierra de las montañas Blue Ridge en 1000 años. Acabamos de celebrar el cumpleaños número 241 de los Estados Unidos. Debemos de pensar en esto. Si Estados Unidos estaba a salvo de un ataque externo hace 179 años, ¿cuánto más segura es la única superpotencia militar del mundo hoy en día? Pero la inmoralidad es una amenaza mayor que cualquier enemigo extranjero. El Señor advirtió a Babilonia, entonces la gran superpotencia del mundo, en Isaías 47, versos 10 al 11, lo siguiente: porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti un mal cuyo origen no conocerás. Caerá sobre ti un quebrantamiento que no podrás evitar. Una destrucción que no podías suponer vendrá de repente sobre ti. ¿Cómo se siente Dios sobre los pecados tales como el adulterio, el sexo prematrimonial, las actividades homosexuales, la pornografía y el tráfico sexual en toda nuestra América? Aquí está la respuesta. La encontramos. Recordemos que el imperio babilonio ya no existe en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Otra pregunta: ¿qué quiere nuestro Padre que nosotros, sus hijos, hagamos? La respuesta la encontramos en lo que compartió la hermana Martina hace 2 miércoles atrás en el estudio bíblico. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi pregunta hoy es: ¿qué tan saludable está nuestro corazón hoy? Y con eso, por favor, nos podemos levantar y oremos. Omnipotente Dios, en cuyo nombre los fundadores de este país ganaron su libertad y la nuestra, y encendieron la antorcha de la libertad para naciones que todavía no existían. Permite que todos nosotros, los habitantes de esta tierra, recibamos tu gracia para mantener nuestras libertades en justicia y en paz. Te damos gracias por esta nación en que vivimos, dándote honor, alabanza y gloria en todo tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y si nos podemos quedar de pie unos minutos. La mejor manera de servir a nuestros países. Hechos 8, 26 al 40, que es mi verso principal para el día de hoy. Felipe y el etíope. Y dice ahí: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este.
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Por favor, que vayan haciendo. Voy a comenzar con un poquito de historia de aquí de los Estados Unidos. Es un capricho de la historia que John Adams pensara que el 2 de julio, no el 4 de julio, sería el día de la independencia. El 2 de julio de 1776, los delegados de la segunda reunión del Congreso Continental en Filadelfia aprobaron oficialmente una moción para la independencia de las 13 colonias de Gran Bretaña. Al día siguiente, John Adams escribió a su esposa Abigail con esta predicción y dijo: el segundo día de julio de 1776 será la época más memorable de la historia de América. Estoy convencido de que será celebrado por todas las generaciones sucesivas como el gran festival de aniversario. Debe ser conmemorado como el Día de la Liberación por los actos solemnes de devoción a Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizado con pompa y desfile, con espectáculos, juegos, deportes, armas, campanas, hogueras e iluminaciones, de un extremo de este continente a otro, a partir de este tiempo hacia adelante, para siempre. Bueno, ¿por qué entonces celebramos el 4 de julio? Porque esta es la fecha en que el Congreso finalmente aprobó el texto final de la Declaración de Independencia. Ya ustedes que estudian historia ya saben, los muchachos en particular. La declaración fue firmada el 2 de agosto, casi un mes después. Lo que creemos saber es rara vez todo lo que hay que saber. El New York Times anunció en 1936: un cohete nunca podrá salir de la atmósfera de la Tierra. ¿Dónde está mi cohete? Ahí está. Y hemos llegado a la Luna y continuamos viajando hacia el espacio a otros planetas. Después del primer vuelo del Boeing 247, un ingeniero afirmó: nunca habrá de construirse un avión más grande. El avión tenía capacidad para 10 personas. Hoy, el Airbus 380 tiene una capacidad máxima de 853 pasajeros. El productor de películas Daryl Zanuck dijo en 1946: la televisión no durará porque la gente pronto se cansará de mirar fijamente una caja de madera cada noche. Hoy en día tenemos televisores con tecnología smart como el LG 47, y no le estoy dando un auspicio a esa marca, solamente que es la que conseguí en el internet. La revista Variety dijo del rock and roll en 1955: se habrá ido en junio. Y en verdad, eso lo dijeron en el 1955, pero no especificaron el año, de manera que todavía tenemos rockeros. Y en un tiempo, sí, yo era rockero. El futuro no es más predecible para los cristianos que para el resto de la sociedad. El Señor nos dice lo siguiente en Isaías 55:8: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Nadie en la Biblia ha recibido o recibió un plan de 5 años. Como el sabio rey Salomón señaló: el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor establece sus pasos. Está en Proverbios 16:9. Este verano les invito a conocer a la gente en el libro de los Hechos. 2 en particular.
cuyas vidas fueron cambiadas por nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hoy examinaremos una de las historias más sorprendentes de toda la Escritura. Lo que le sucedió a Felipe lo ilustra una declaración profunda del autor cristiano Henry Blackaby. Él dijo lo siguiente: cuando usted aceptó a Jesús como Señor, Él le dio el derecho de ayudarse a usted mismo para que su vida pueda cambiar cuando quiera. El problema es que a veces no lo hacemos. Cuando pusiste a Jesús a cargo de todos tus planes, cuando le entregamos nuestras metas, esperanzas y ambiciones a Él, en este fin de semana quiero que pensemos en esto, porque vamos a aprender el porqué de la independencia espiritual. Y debemos de confiar en Jesús con nuestro futuro, porque esa es la mejor manera de vivir. En Hechos 6 nos reunimos con Felipe, uno de los 7 hombres escogidos por la iglesia para cuidar a sus viudas. No me cree a mí, léalo en Hechos capítulo 6, versos del 5 al 6. Después de que la violenta persecución que se levantó contra la iglesia, que nos dice Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Uno de ellos era Felipe, y nos dice en 8:5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este hombre sí creía en Jesús. En su corazón vivía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y tenemos que recordar que los judíos odiaban a los samaritanos, llamándolos mestizos e infieles. Pero el Señor llevó a Felipe a ir a donde ningún judío se atrevería a ir, y lo usó para ganar multitudes a Cristo. Nos dice en el verso 26 que un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur hasta el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. El sur ahí también se puede traducir como mediodía, o sea, en el calor del día, en lo más... Me quemé allá en Guatemala y luego me quemé cuando llegué aquí porque mis nietos tuvieron un juego de béisbol ayer. Lo que indica que este evento probablemente ocurrió en el calor del día, en lo más duro del día. Como señala Lucas, el cual es camino desierto. Ahí lo dice. Sin embargo, Felipe se levantó y se fue. Dios no busca la habilidad, sino la disponibilidad. Él no quiere saber que tú tienes tantos y tantos. En el avión de regreso conocimos a un sacerdote de Guatemala que venía de vacaciones para acá. Yo tengo MD, o sea, una maestría en divinidad, estoy cursando una teología y qué sé yo qué. Él no busca eso, él busca cuán dispuestos estamos para ir a servirle a él. Perdón. Sorprendentemente, nos dice la palabra que había un etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Quiere decir, esta no es la Etiopía moderna, pero el antiguo reino de Meroe, una cultura floreciente del siglo 8 antes de Cristo al siglo 4 después de Cristo. El Antiguo Testamento lo llama el reino de Chus. Si vemos Génesis capítulo 10, verso 8, donde nos dice que Chus fue el padre de Nimrod. Los que vivían allí eran de color negro. Su país estaba dirigido por poderosas madres reinas con el título de Candace. El hombre a cargo de todo su tesoro sería un ministro de finanzas, quizás la segunda persona más poderosa de la nación. Era un eunuco, alguien que había sido castrado, de modo que se podía confiar con él, con el harén del rey y el tesoro de la reina. ¿Por qué es importante este hecho para la historia? Porque había venido a Jerusalén para adorar. Era un temeroso de Dios, un gentil que creía en el Dios de Israel.
Sin embargo, debido a su condición física, no se le permitió entrar en el templo en Jerusalén. Mientras los judíos no le permitían entrar en el templo, él podía leer la palabra de Dios. El etíope, recuerde, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y luego, el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara y se juntase a ese carro. Su carro era probablemente un carro tirado por bueyes en el que cabalgaba, seguido de un séquito de sirvientes que quizás caminaban detrás. Nos podemos imaginar a este hombre, una de las personas más poderosas del mundo, montado en el antiguo equivalente de una limusina cuando volvía a su país leyendo las Escrituras. Esto fue una sorpresa para ambos. El hombre era gentil. Recordemos que los gentiles también son odiados por los judíos. ¿Están siguiendo la línea de los judíos? Todo el mundo odia. Fue excluido del templo donde se le permitió a Felipe adorar. Era negro mientras que Felipe era blanco. Pero Felipe fue obediente a aquel quien amaba y le sirvió. Dice que Felipe corrió para alcanzar el carruaje y luego escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? En el mundo antiguo la gente solía leer en voz alta, como este hombre estaba haciendo. El etíope pudo haber considerado la pregunta de Felipe como degradante o impropia, pero no lo hizo. Él dijo: ¿cómo podré si alguien no me enseña? E invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Quizás esto lo podríamos comparar como un evangelista cristiano dándose un paseo en la limusina del presidente para que pudiera hablar con él sobre la Escritura. Y todos sabemos que quizás eso es lo que necesitamos. De todos los pasajes que el hombre pudo haber estado leyendo, de los 66 capítulos de Isaías, su manuscrito se abrió a Isaías 53, que predice perfectamente la crucifixión de Jesús. Dice ahí: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y está citando a Isaías 53, versos 7 y 8. Luego él le responde, en Hechos 34 al 35, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún modo? ¿Ha habido alguna pregunta, alguna vez una mejor pregunta para presentar el evangelio? El evangelista respondió de inmediato. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco confió en Jesús y quiso ser bautizado, pero ellos estaban en el desierto. Entonces en el camino pasaron por un lugar donde había agua, así que Felipe bautizó al hombre. Entonces nos dice la palabra en Hechos 36 y 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Cuando tú conociste al Señor, ¿continuaste gozoso en tu camino? ¿Compartiste eso con algunas otras personas? Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo ahora? Solo para que piensen. Fíjense que el texto no dice si el Espíritu movió a Felipe milagrosamente, como cuando Elías fue transportado al cielo. Eso lo pueden encontrar en 2 de Reyes 2:11. O si simplemente lo condujo en una dirección diferente a la que seguía el etíope. La tradición antigua dice que el etíope regresó a su tierra natal y se convirtió en su primer misionero, estableciendo una iglesia que floreció allí durante siglos. Mientras tanto, nos dice la palabra que Felipe se encontró en Azote y al pasar anunciaba el evangelio en todas sus ciudades hasta llegar a Cesarea. Azotus era una de las 5 ciudades filisteas cerca de la costa mediterránea. Dios movió a Felipe a los samaritanos, luego a un funcionario etíope y luego a los filisteos, el antiguo enemigo de Israel.
Finalmente lo condujo a Cesarea, la capital romana de Judea. Ninguno de estos había sido elección de Felipe, pero cada uno de ellos era su vocación. Felipe dejó que Dios cambiara sus planes y el mundo nunca ha sido el mismo. Hagamos de la historia de Felipe nuestra historia. ¿Cómo es la historia de Felipe relevante para nosotros? Aquellos que fundaron lo que se convirtió en los Estados Unidos de América fueron guiados por una fe no menos rendida que la de Felipe. Los peregrinos a bordo del Mayflower llegaron al Nuevo Mundo para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. John Winthrop, el primer gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, estuvo de acuerdo. Él dijo lo siguiente: debemos considerar que seremos como una ciudad sobre una colina. Los ojos de toda la gente están sobre nosotros. Patrick Henry, que vivía aquí cerquita en Williamsburg, declaró que América fue fundada en el Evangelio de Jesucristo. John Adams dijo lo siguiente: los principios generales sobre los cuales los padres alcanzaron la independencia eran los principios generales del cristianismo. Los fundadores de nuestra nación, creamos que hayan sido cristianos o no, reconocieron la mano de Dios en esta nueva nación. Cuando aprobaron la Declaración de Independencia en ese día, 4 de julio de 1776, sabían que estaban arriesgando sus vidas. Si Inglaterra ganaba la guerra que vendría, todos serían ejecutados como traidores. Pero se entregaron a una causa mayor que ellos mismos y todos somos sus beneficiarios. Somos beneficiarios de su valentía y de su agallas. Ahora es nuestro turno. ¿Le daremos permiso a Dios para cambiar nuestros planes? ¿Comenzaremos cada día entregando ese día al señorío de Jesucristo? ¿Pediremos en cada decisión qué haría Jesús? ¿Dejaremos que Jesús nos lleve a donde Él quiera y nos use para llegar a alguien? ¿O hay caminos a casa que no viajaremos y etíopes que no serviremos? Imagine decirle a su médico que hay partes de su cuerpo que usted no le permite examinar. O decirle a su asesor financiero que hay partes de su cartera de acciones o retiro que usted no le permite cambiar. O decirle a su mecánico que hay partes de su carro o coche que no le permite reparar. Eso es lo que es decirle a Dios que hay planes en nuestra vida que Él no puede cambiar. Jesús siempre da lo mejor a aquellos que dejan que los resultados descansen con y en Él. Conclusión. ¿Necesita América que los cristianos en América se entreguen más a Jesús? ¿Necesita nuestra nación más Felipes, creyentes que estén dispuestos a ir a cualquier parte y hablar con alguien? Hace 200 años, un científico y escritor alemán, hijo de un pastor protestante llamado George Christoph Lichtenberg, declaró: no puedo decir si las cosas mejorarán o cambiarán. Lo que sí puedo decir es que deben cambiar si quieren mejorar. Al celebrar la independencia de nuestros países, declaramos nuestra dependencia en Dios. Mientras nos regocijamos en nuestra libertad, usemos nuestra libertad para someternos a la perfecta voluntad de nuestro Padre. Mientras damos gracias a Dios por toda nuestra América, decidamos servir a todos nuestros países sirviendo a Jesús. Lichtenberg nos aconsejó: nunca emprendas nada por lo cual no tendrías el coraje de pedir la bendición del cielo. Hagamos de su sabiduría nuestro compromiso hoy por el bien de América y la gloria de Dios. Pastor. Amén. Pensemos, meditemos en cada uno de nosotros, individualmente. ¿Está sirviendo a Dios como Él quiere? La respuesta lo tienes tú. No tienes que decirlo. Pero si tú sabes si estás sirviendo a Dios bien como Él quiere o no. Si no es así,
Gracias a Dios que todavía estamos vivos. Podemos nosotros recapacitar y comenzar una vez más a servir a Dios en espíritu y en verdad. Él está listo para ayudarnos, listo para darte lo que tú necesitas, listo para dirigirnos sin ningún cambio de regreso. Él lo único que quiere es salvar. Si estamos sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, gloria a Dios, sigamos, perseveremos y pidamos la ayuda a Dios para servirle mejor mañana que hoy día. Amén. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Podemos hacerlo porque Dios quiere ayudarnos. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, Marcos capítulo 16, en el versículo 16 dice, 16 y 17, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees que Él te puede ayudar? ¿Crees que Él te puede suplir? En el mensaje te estaba diciendo que tenemos que confiar en Él. ¿Confiamos en Él? Si confiamos en Él, no vamos a dejar otra cosa. No vamos a dejar a Jesús por otra cosa. Si es que confiamos en Él. Es bonito decirlo. Me gusta escuchar eso. Pero la palabra de Dios dice no solo palabras, sino hechos también. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, no solamente oidores. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Estás bautizado. Estás bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Amén. Este es el tiempo de los bautismos. Verano. Las piscinas están calentitas. Amén. Ahora es el tiempo. No esperemos que venga el invierno. Así que si tenemos que apresurarnos, amén. Él está listo para bautizarnos. Enero es invierno. No esperemos el invierno. Ahora es verano. Quisiera que los que desean que vengan a mí y me den su nombre. Yo hablo con las personas que tienen la piscina para poder bautizarlos lo más pronto posible. Amén. En el nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Ya tenemos una. Amén. Gloria a Dios. Hay dos. Alabado sea el santo nombre de Jesús. ¿Okay? No esperemos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y el que no creyere, ustedes lo dijeron. Y la palabra de Dios también. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, una vez más ante tu presencia, ante tu altar, ante tu trono, Padre amado, primeramente para agradecerte, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu perdón. Gracias, Padre amado. Gracias por nuestra salvación, Padre amado. Gracias por tu palabra de verdad, Señor. Padre Santo, Padre amado, ahora que nos vamos a nuestros hogares en diferentes direcciones, que tu luz siga brillando en nosotros. Mándanos donde te necesitan, mándanos donde no te conocen, para nosotros compartir tu palabra con ellos, traerlos a tus pies y sean salvos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. 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 Padre Santo, Padre amado. Es casualmente eso. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más ante ti, Señor,
para pedirte, Padre amado, que tú bendigas esta mesa, estos alimentos que estamos por recibir. Bendice las manos que lo hicieron, suple a los que no los tienen. Padre Santo, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.